Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente, por sumarse a esta actividad que hemos denominado Lugares que Cuentan, Identidades y Memorias Situadas. Es una actividad que hemos organizado desde distintas áreas de la universidad, pero fundamentalmente a cargo del Núcleo Políticas de la Memoria, Identidades y Derechos Humanos, del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, el IESCODE de la UNPAS, y el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es una actividad que realizamos en el marco de la Semana de la Memoria en UNPAS. Quienes están ingresando o están en primer año, segundo año, quizás no saben que esto es una semana que ya hace aproximadamente 10 años que todos los marzos realizamos distintas actividades abiertas a la comunidad, es decir, pueden venir personas del territorio que no necesariamente sean nuestros estudiantes. Quiero agradecer a todos los trabajadores de soporte técnico, de ceremonial y protocolo, de prensa y comunicación, de algunos integrantes de los proyectos de extensión y de investigación que tenemos en la universidad, y quiero agradecer también a Cintia Rizzo, la directora de la carrera de Trabajo Social, que está aquí acompañándonos. Hoy, como un poco decía el flyer, vamos a estar conversando sobre la historia, la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a tener un relato de experiencias sobre visitas de estudiantes y de docentes a espacios de memoria. Vamos a estar presentando un concurso de crónicas sobre visitas a sitios de memoria. Y vamos a cerrar la actividad con un trabajo sobre panteones de desaparecidos en cementerios de la provincia de Buenos Aires. Para aquellos que son ingresantes y que estaban consultándonos sobre el registro de la actividad, en principio agradecerles por haber elegido esta actividad dentro de las actividades extraclase que tienen que hacer a lo largo del año, darles la bienvenida a la universidad y decirles que cuando termine la actividad tenemos una planilla para que puedan, quienes son ingresantes, anotar sus datos y ya quedar la asistencia. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Moyano Altamirano. Él es un nieto recuperado por la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente es integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Él es uno de los primeros nietos restituidos por la asociación allá en los 80, en 1984, si no me equivoco. No sé si le gusta que le pongamos un número, pero si no me equivoco es el caso número 18, resuelto por la asociación, y él nos va a estar contando un poco sobre qué significa habitar un predio que fue un ex centro clandestino, porque como ustedes saben en la ex ESMA funciona la Casa por la Identidad de Abuelas, y nos va a estar brindando testimonio sobre su propia trayectoria personal y lo que significó en él y en su familia el terrorismo de Estado. Bueno, todo eso voy a hacer. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Primero quiero saber, ahí estamos bien. ¿Se escucha? No puedo levantar mucho la voz. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar acá. Gracias a la universidad por invitarnos. Bueno, como ya dijo la compañera, acá estamos en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, me dedico a esto hace más de 20 años, que mi trabajo es poder colaborar con las actividades diferentes tipos de actividades que Abuelas realiza, tanto en las escuelas, yendo a visitar a las escuelas, o también esto de que las escuelas vengan a la Casa por la Identidad, que es el lugar donde yo trabajo. La Casa por la Identidad es un lugar creado por Abuelas de Plaza de Mayo, que queda dentro del predio de la ex ESMA, y que tiene como finalidad que la gente que nos viene a visitar se vaya del lugar con un conocimiento
más amplio acerca de lo que fue la historia de las abuelas, acerca de todo este trabajo que fueron realizando durante todos estos años. Y bueno, un poco contar acá lo que se hace en ese lugar y un poco también contar esta historia, ¿no? De acá, ¿no? Contarles a ustedes esta historia de abuelas, ¿no es cierto? Desde sus comienzos. Bueno, igual no tengo tanto tiempo como para contar toda la historia, pero sí pedacitos de hechos significativos que fueron escribiendo la historia de esta historia, ¿no? Eh, y bueno, que podamos todos lograr entender la importancia que tuvieron estas mujeres, no solo para nuestra historia, sino para la historia de la humanidad. O sea, cada creación, cada problema que ellas han tenido, cada obstáculo que ellas han sorteado, han logrado construir una herramienta que después quedó para uso de la humanidad. Este, el Banco Nacional de Datos Genéticos, por ejemplo, la CONADI, el derecho a la identidad, las leyes de adopción que fueron modificadas a raíz de todo el trabajo de las abuelas que fueron haciendo durante todos estos años. Esto comienza allá por el año 77, cuando las abuelas, cuando particularmente una abuela, Clara Jurado, cae en la cuenta de que su hija había sido secuestrada, embarazada. Y esto lo comparte con sus compañeras y en ese momento se dan cuenta que son varias. Hay un montón de chicas secuestradas, embarazadas o con sus hijos, como en el caso mío, que yo fui secuestrado con mi mamá me llevaba a mí en brazos y fui secuestrado, fue secuestrada ella y a mí me dejaron en una casa, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de haber nacido antes de que me secuestraran a mi mamá, entonces esto produjo una serie de datos facilitadores a la hora de una búsqueda, como puede ser una foto, como puede ser una partida de nacimiento, como puede ser una huella del pie, porque mi mamá me tuvo en un hospital legalmente, me anotó. Todos estos datos fueron datos que a la hora de resolver el caso mío fue uno de los casos más fáciles de resolver con, comparado con otros casos. Así que yo en el año 83 ya estaba con mi abuela de vuelta. Esto bueno fue a raíz de una solicitada que un fotógrafo hizo en el diario de la prensa con una foto mía y de todos los bebés que habían nacido en esa época desaparecidos. Un señor me reconoció y pudo aportar información a de donde yo estaba. Bueno, ya fueron las abuelas. Y bueno, en cuestión de semanas yo ya estaba de vuelta con mi abuela, en el año 83. Fue uno de los primeros casos. Bueno, nada, cuento un poco esto, primero porque es mi historia, lo tengo que contar, pero además de esto quiero establecer la diferencia que hay entre mi caso y los otros casos de las chicas que fueron secuestradas, embarazadas y que obtuvieron sus bebés en centros clandestinos, de los cuales no hay una foto, no hay un dato, no hay ni siquiera en ese momento del cual yo estoy hablando ahora, ni siquiera se sabía si habían nacido estos chicos o no, estos bebés. O sea, tenían las madres, tenían la certeza de que sus hijas habían sido secuestradas, embarazadas, pero hasta ahí, no se sabía más nada. Todo lo demás fue una construcción de muchos años, durante mucho tiempo, en base a testimonios y en base a un montón de cosas se fueron averiguando y se fue averiguando que a tal compañera
se la habían llevado a tal lado y había dado a luz a un bebé, a una nena o a un varón, ese varón se lo había llevado tal o cual persona, todo eso se fue construyendo con el tiempo, pero en este momento cual yo estoy describiendo ahora, nada de eso existía. Entonces lo único que había era un montón de abuelas con muchas ganas de encontrar a sus nietos, pero con escasos recursos, este, con escasas herramientas para realizar una búsqueda. Este, bueno, ahí fue donde surgió este aviso en el diario, este aviso no, esta noticia, una noticia en el diario que recorre el mundo, que es esto de este señor que que tiene un hijo y no lo quiere reconocer, y la madre recurre a la justicia, y la justicia por primera vez, tengo que hacerlo todo muy sintético porque somos muy, pero por eso cuento todo muy rápido. Esta mujer lo que hace es ir a la justicia ordena por primera vez en la historia utilizar una muestra de sangre de cada uno, del nene y del padre, y compararlas para ver qué pasaba. Ya se estaba experimentando esto, pero todavía no se había llevado a la práctica en seres humanos, se venía practicando con animales, se venía estudiando. Este fue el primer caso por decirlo de alguna manera, de ADN, pero o sea, todavía no es algo, era una prueba, se suponía que era una prueba. Bueno, esta prueba da resultado, se comprueba la paternidad y ahí empieza todo otra cosa, otra historia, ¿no? Cuando las abuelas, porque esta noticia recorre el mundo, llega a las abuelas esta noticia, las abuelas descubren ahí que en la sangre estaba justamente, la sangre podía ser esa herramienta que ellas estaban necesitando y que no tenían. Bueno, ahí todo ese camino que después se fue recorriendo con respecto a lo que tiene que ver la genética, la genetista Mary Claire King, que fue la que decidió llevar adelante esta investigación, junto con Rosa Rosenblit, vicepresidenta de Abuelas, que accede a que les extraigan sangre a su nieta Mariana y accede a que les traigan sangre a ella también. Entonces se hizo lo mismo que se hizo en Estados Unidos con el señor y el nene, con Rosa y Mariana. Y bueno, gracias a eso, después de investigar, se obtuvo como resultado lo que hoy conocemos todos como índice de abuelidad, que que bueno, que es ese camino que hace los ese cuadrito que tenemos, esto yo siempre lo tengo en abuelas, el cuadrito ahora no lo tengo y no puedo, que está el bebé, los papás y los abuelos, y cómo la información genética va pasando de los abuelos a los padres y de los padres al bebé. Entonces, obviamente que este bebé va a tener información genética de sus abuelos, ¿no es cierto? Hoy decimos, obviamente, obviamente porque hubo alguien que se sentó, estudió, investigó, y ahora yo vengo acá, me siento, me hago el genetista y les hablo a ustedes de algo que realmente no sé, pero como hubo alguien que estudió, investigó, yo hoy puedo sentarme acá y decir que obviamente, bueno, así como cuando decimos 2 más 2 es 4 y nos hacemos los gancheros, bueno, esto es lo mismo. Alguien descubrió que 2 más 2 era 4, para que ahora nosotros, o sea, bueno, esto es lo mismo. Una señora se sentó, investigó. Gracias a eso existe hoy en Argentina, único en el mundo, el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos? Es un lugar donde se encuentran alojadas. ¿Eso soy yo que hago ese así? Bueno. Que se encuentran alojadas todas las muestras de sangre de todos los grupos familiares, de todos los nietos que las abuelas están buscando. Entonces, vos tenés dudas sobre tu identidad, vas a abuelas, te atiende una persona, te evalúa, te dice, puede ser que seas un caso de abuelas, te manda al banco. Vas al banco, te sacan sangre, esa sangre la comparan con todos los grupos y bueno, si llegas a coincidir con alguno, estamos celebrando la llegada, el encuentro de un nuevo nieto, que es como ganar un campeonato para abuelas, o sea, es como una estrella
Bueno, es lo mismo, es un mundial más o menos. Se festeja, se brinda, todo, es una cosa, un momento muy lindo. Este, pero más allá de todo esto, lo importante que fue todo este camino de obstáculos que han tenido las abuelas. Por ejemplo, en el año 1995 las abuelas fueron a la Convención por los Derechos del Niño en Ginebra. ¿A qué? ¿A qué fueron? A plantear la identidad como un derecho. Que ellas consideraban que la identidad era un derecho. Fueron a exponer esto. La identidad es un derecho. Los niños cuando nacen tienen que nacer con el derecho a su identidad, a conocer su identidad. Bueno, y a partir de ese momento cambió, un montón de cosas cambiaron. O sea, antes, en mi época, cuando yo era chico, cuando un chico era adoptado, la ley primordial, por sobre todas las leyes, la regla universal, era que el chico no podía saber que era adoptado. Entonces todo el barrio sabía que el pibe era adoptado, menos él. Bueno, esto, cuando las abuelas plantean el derecho, la identidad como un derecho, se modifica totalmente, o sea, 180 grados. Al contrario, el chico lo primero que tenía que saber era que era adoptado y que si quería saber de sus orígenes tenía todo el derecho y se tiene que poner los medios para que el chico pueda conocer a su familia biológica. Y todo eso fueron cambios que fueron haciendo estas mujeres a medida que fueron pasando los años y a medida que fueron teniendo problemas que resolver, siempre con el mismo objetivo, encontrar a sus nietos. Fíjense, o sea, que como el solo hecho de querer encontrar a sus nietos, todo lo que fueron haciendo con respecto a eso, todo lo que fueron creando, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, que como se la conoce como la CONADI, ¿qué es? Es otra creación de estas. O sea, hubo un momento en que las abuelas en los años 90 habían generado en la sociedad una sensación de que todo el mundo dudaba de su identidad, porque, o sea, era impresionante la difusión. Vos prendías la tele y había propagandas de abuela todo el tiempo, campañas. Lo que esto hizo fue que gran parte de la gente empezó a dudar de su identidad, no solo de su identidad, de la identidad suya, de la del vecino, de la del amigo, estaba la identidad de todo el mundo en duda. No todos encajaban en el rango de lo que es un nieto restituido, un nieto de los que las abuelas buscan, tiene que haber nacido entre el año 76 y el 82, 83. Bueno, pero ¿qué pasa? Se hablaba de identidad y la gente ¿qué hacía? Iba a abuelas. O sea, por ejemplo, una chica tenía un encuentro con un señor por única vez, no se veían nunca más, esta chica quedaba embarazada, el señor ni se enteraba, pasaban 20 años y se enteraba que tenía un hijo. ¿Y qué hacía este señor? Quería conocer al hijo y ¿qué hacía? Iba a abuelas. O de repente te enterabas que tenías un tío y querías encontrarlo, a tu tío. ¿Qué hacía? Ibas a abuelas. Y así empezó a caer gente, abuelas, que abuelas no fue creado para esto. Abuelas fue creado con la finalidad de encontrar a los nietos. Esta gente empezó a crecer en número. Entonces hubo que crear una herramienta para por lo menos poder intentar resolver estos casos. Esta herramienta es la CONADI. La CONADI lleva resuelto más de 2000 casos como el que acabo de contar. Fíjense qué importante, porque la CONADI va a seguir existiendo y va a seguir resolviendo casos. Y esto es algo que las abuelas hicieron sin querer queriendo. Ellas fueron y... Bueno,
Y así un montón de otras cosas que podría enumerar, no tengo el tiempo necesario, pero bueno, nada, poder yo, o sea, realmente no tengo manera humana de yo poder hacerles entender a ustedes lo importante y o sea, lo agradecido que yo estoy, lo importante que han sido las abuelas en mi vida personal. Este, Voy a estar agradecido toda la vida con estas mujeres en lo personal, pero además yo siento que este agradecimiento eh, y esta tarea, que ya hoy no es más de las abuelas, sino que es una tarea de todos nosotros, como sociedad, nosotros nos debemos a nosotros mismos poder seguir buscando y seguir encontrando a estos nietos. Poder entender que esto no es la historia de las abuelas, la historia de los 30.000 desaparecidos, sino que es un pedacito de una historia más grande, que tiene más de 200 años, que es la historia de nuestro pueblo. Esto de poder entender esta historia como nuestra, es parte de nuestra identidad. Es importante la identidad. No solamente es tu nombre y tu apellido, sino la identidad de tu entorno, a qué sector pertenece, sobre todo a la hora de ir a votar. No sé, por ejemplo, y un montón de otras cosas que tienen que ver. Por eso muchas veces se pone por ahí en duda el trabajo de estas mujeres, porque estas mujeres hicieron un montón de cosas que han quedado, y también lo que han hecho es que un montón de otras agrupaciones, de otros colectivos se hayan alineado, se hayan puesto detrás de ellas y hayan seguido su camino. Y bueno, deslegitimarlas, por ahí cuando buscan deslegitimizarla, bueno, no sé cómo se dice, lo que buscan es esto, que pierda fuerza este movimiento, esta organización de un pueblo que lucha. Así que, bueno, nada, es una cuestión de que todos estamos acá para aprender y para seguir organizándonos y seguir luchando. Mucho más para decir no tengo, me parece que hablé un montón igual. Les pido perdón a todos. Muchas gracias. Y bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras, siempre muy conmovedoras. En línea con lo que decía Pablo, ¿no? Las estrategias que han utilizado las abuelas a lo largo de los años, a lo largo de su historia institucional, una de las estrategias a partir de la década del 90 fue el vínculo con las universidades públicas. En ese sentido, nuestra universidad, que forma parte de las universidades más jóvenes, aquellas que se conocen como las universidades del Bicentenario, muy prontamente tejió vínculos con abuelas, y hace ya más de 10 años que tenemos proyectos de investigación y de extensión y actividades curricularizadas en distintas materias en vínculo con abuelas, también con la agrupación Hijos, ¿no? A partir de distintos convenios. En ese sentido, ahora le vamos a pedir que tome la palabra Gustavo López. Gustavo, además de ser docente, tiene una amplia trayectoria política. Hoy nos acompaña en carácter de titular de la materia Legislación y Derechos Humanos de la carrera de Trabajo Social. Gustavo es, junto a su equipo docente, uno de los ejemplos del compromiso que tiene esta universidad con la temática, porque su materia ya desde el 2017 realiza todos los años, todos los cuatrimestres, visitas con sus estudiantes como parte de las actividades de la materia a la ex-ESMA. Así que le vamos a dar la palabra a Gustavo para que nos cuente un poco sobre esa experiencia y algunas realidades actuales.
Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias por haber venido. Y recién Juan Pablo hablaba de la memoria genética, digo que la tenemos todos nosotros, de la memoria emotiva, de la memoria familiar, de la memoria social, de en qué sociedad vivimos, qué historia tenemos. Nosotros somos una construcción, además de por nuestras propias características, por el entorno, por la familia, por la sociedad. Y me parece que estamos viviendo un momento muy especial, antes de contar la experiencia que hacemos desde hace muchos años, desde la universidad y desde nuestra materia, con los sitios de la memoria, con hijos, con abuelas, las visitas a la ex-ESMA, que realmente son conmovedoras y que, bueno, que nos ponen en otro lugar cuando nosotros podemos ver in situ en el lugar la realidad que uno cuenta o lee en los libros, pero distinto es estar y verlo. Digo que estamos viviendo un momento muy particular porque desde que recuperamos la democracia en 1983, este es el primer gobierno que no cree en el sistema democrático. No sé si recuerdan en la campaña electoral, en una entrevista que le hacen al actual presidente de la Nación, le preguntan qué opina sobre la democracia, contestó con una pregunta, cuando la periodista le dice, mire, ¿qué piensa usted de la democracia? Le hice una pregunta muy sencilla, balbuceó y no pudo contestar. Y esta concepción de subordinar la democracia a los intereses económicos, que es una concepción que tienen distintas escuelas económicas, sobre todo la escuela austríaca, y está explicado en muchos libros, mucho antes de que Milei fuera presidente. Es como que la democracia es un obstáculo para que las fuerzas del mercado puedan desarrollarse. Esto es, mira, si hay reglas de juego, si hay contrapesos, si alguien me controla, yo no puedo hacer lo que quiero. Y para hacer lo que quiero, entonces no tiene que haber ni contrapesos, ni parlamento, ni poder judicial, porque el que mando soy yo. Claro, la mayoría de ustedes han nacido en democracia. Esto es bueno. Tienen la suerte de haber nacido en democracia. Entonces, algunas cosas que puedo referenciarles a lo mejor les parecen extrañas, ajenas, pero es la realidad que ha vivido la Argentina. Es un gobierno negacionista y es un gobierno que antes de ayer, con un video, terminó reivindicando los crímenes cometidos por la dictadura militar. Es muy grave, muy grave. Ahora, no vamos a hablar de la violencia política en la historia de nuestro país. Pablo recién decía, bueno, 200 años de historia, digo, eso es análisis para otro momento, pero hay un dato de la realidad, digo, ustedes lo han estudiado en los colegios, unitarios contra federales, conservadores contra radicales, peronistas y antiperonistas, digo, ha habido una historia de violencia política en la Argentina muy importante, de violencia institucional, es decir, desde el Estado, digo, de hecho, antes que ustedes nacieran, en 55 años de historia, que van entre 1928 y 1983, un solo gobierno constitucional terminó su mandato. Desde 1983 hasta esta parte, todos los gobiernos constitucionales terminaron su mandato, incluso aquellos que fracasaron y que tuvieron que terminarlo por mecanismos constitucionales, pero nunca más hubo un golpe de Estado en la Argentina. Ahora bien, esa historia de violencia que existió se terminó después de la última dictadura militar. Digo, ese es el contexto. El pueblo argentino en el año 1983 votó a un candidato que recitaba el preámbulo de la Constitución y que hablaba del Estado de Derecho y que decía que iba a juzgarse a los máximos responsables que habían cometido delitos. Y a partir de esa idea se fundó un pacto democrático en la Argentina que no está escrito, que es el nunca más a un golpe de Estado, nunca más a una tortura, a una desaparición, nunca más a crímenes aberrantes. E inmediatamente, no bien asume el gobierno democrático, la sociedad había votado
la revisión de lo que había pasado. Recuerden que todo esto culmina con la guerra de Malvinas y la muerte de casi 500 soldados de 18 años en las islas y otros tantos que después se terminaron suicidando. Digo, después de tantos años, la sociedad argentina dijo, basta. Digo, se construye una democracia, con buenos gobiernos, malos gobiernos, me gustan más, me gustan menos, pero se construye una democracia. Esa democracia se basa en el nunca más, pero también se basa en un conjunto de leyes que fueron consolidando a ese sistema democrático. Y en 1985 culmina una primera etapa que es el llamado juicio a las juntas militares. Se juzgó, Argentina es el único país del mundo que a través de los tribunales ordinarios, un gobierno democrático juzgó los crímenes cometidos por un gobierno militar. Los antecedentes eran muy pocos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos vencedores juzgaron los crímenes de los máximos responsables del nazismo en un juicio militar. En Grecia también un golpe militar había juzgado a través de un proceso militar a militares que habían cometido crímenes, pero todos los países que recuperaron su democracia después de sangrientas dictaduras, ni Uruguay, ni Brasil, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Chile en América Latina, pero tampoco lo hizo Sudáfrica después de 300 años de segregación racial, no lo hizo España después de 39 años de dictadura. Ningún país decidió encarar una política de memoria, verdad y justicia. Y esa es una política de Estado, una política pública, una decisión de la sociedad argentina de hacerlo. ¿Por qué vengo a cuento de todo esto? Bueno, ayer mismo destruyeron un busto, un monumento de un escritor, historiador, periodista, Osvaldo Bayer, que es destruir, no es técnicamente un sitio de memoria, pero es atacar la memoria de una persona que dedicó su vida a la investigación y a la escritura. Y se atacan símbolos porque lo que se quiere atacar es el contenido de esos símbolos. En este momento estamos en un supuesto debate sobre lo que los partidarios del gobierno llaman la verdad completa o la historia completa. Y la verdad que en nuestro país tenemos la verdad completa y la historia completa, que es el juicio de las juntas y todas las demás sentencias, incluyendo a la de la Corte Suprema, que juzgó los hechos ocurridos entre 1976 y 1983. Y con esto termino la introducción. Cuando sucede el juicio a las juntas, los principales responsables de lo que después se calificó como genocidio se defendían diciendo, esto fue una guerra, pero no fue una guerra convencional, fue una guerra no convencional, porque no usábamos las armas de la guerra. La guerra tiene reglas que hay que respetar. Digo, si hay prisioneros no se los puede fusilar a los prisioneros. Digo, son las reglas internacionales de la guerra. Dice, esto fue una guerra, pero la vamos a llamar guerra sucia. Y de esa manera, en su defensa, todo valía, todo se justificaba. Recuerden que hubo secuestros, hubo detenciones clandestinas. Solamente en la ex ESMA 5.000 personas estuvieron detenidos clandestinamente, de los cuales solo sobrevivieron alrededor de 200, el resto fue asesinado. Hubo secuestros, torturas, robo de identidad, robo de niños, hubo violaciones, hubo robo de bienes, hubo vuelos de la muerte desde la ESMA, es decir, se tiraba a la gente todavía viva al mar desde 3.000, 4.000 metros de altura para que murieran y en todo caso se lo comieran los tiburones. Algunos fueron devueltos y así se descubrieron un montón de crímenes. Todo esto ocurrió y ellos decían, eso fue una guerra. ¿Qué dijo la justicia? No solo no hubo guerra, sino que hubo un plan sistemático de asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones. Y eso fue juzgado como crímenes. Pero como los crímenes los había cometido el Estado con el aparato del Estado,
fueron juzgados como crímenes contra la humanidad, igual que el nazismo, es decir, imprescriptibles, esto es, no se terminan con el paso del tiempo, e imperdonables, es decir, no puede haber indultos, por eso los indultos de 1990 fueron anulados. Entonces, cuando alguien quiere contar la historia, no tiene más que ir a las sentencias de todos los tribunales que describen con lujo de detalles la criminalidad de los actos que ocurrieron en la Argentina, porque aquí no se está discutiendo la bondad o no de la violencia política. Acá lo que se está discutiendo es el rol del Estado frente a los ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer si supuestamente creen que alguien cometió un delito? ¿Asesinarlo, torturarlo, matarlo, violarlo? No. En todo caso, juzgarlo. No ocurrió nada de esto en la Argentina, hay 30.000 desaparecidos y bueno, y esto es lo que se quiere poner en debate para poner en debate el propio sistema democrático. Desde la cátedra, por supuesto, analizamos todo esto porque es parte de nuestra materia, discutir cuándo, cómo y por qué surge la noción de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y después de los crímenes del nazismo y de los campos de concentración, la necesidad de crear un derecho universal para que todos los seres humanos tengan un mínimo, un estándar básico que no pueda ser degradado, es decir, que la condición humana no pueda ser degradada por ningún régimen político. Estudiamos cómo fue la violación de los derechos humanos durante la dictadura, cuál fue la respuesta de la democracia en los sucesivos gobiernos y cómo llegamos hasta acá, no solo en el análisis y en la resolución de la violación de los derechos humanos, sino la incorporación de nuevos derechos humanos a lo largo de los años de la democracia, ¿sí? El matrimonio igualitario, la ley de género, las cuestiones jubilatorias, etcétera, etcétera. Pero básicamente, como la materia empieza por la violación de los derechos humanos de la dictadura militar, la verdad que esta gestión que hace la universidad y que nosotros aprovechamos de ir a los sitios en donde ocurrieron los hechos es conmovedor, realmente es conmovedor, porque no es lo mismo contarlo, leerlo o mirar una fotografía que estar en el mismo lugar y ver, digamos, es muy difícil, pero uno siente, percibe lo que ha ocurrido allí y además toma dimensión geográfica de cómo es posible que en un centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Libertador, donde pasaban miles de autos por día y al lado de la cancha de River, donde se estaba jugando un mundial, había gente torturada, asesinada, secuestrada, nacían niños ahí adentro. Entonces, realmente es muy importante las visitas, es muy importante el trabajo práctico sobre las visitas y es muy importante que se pueda hacer esa experiencia más allá de las materias que estén cursando. Digo, es la posibilidad de ir a los sitios que perduran y que es imprescindible que perdure, es imprescindible que perdure. Yo tuve la oportunidad de ir a Auschwitz en el año 2016, visitar distintos campos clandestinos, bueno, en este caso no eran clandestinos en el nazismo, digo, lo hacían abiertamente, campos de concentración, y cuando uno llega y ve el tren estacionado, donde lo miró en las películas o lo leyó en los libros, llegaban miles de personas por día, ve una placa que dice que más de 2.300.000 personas murieron en ese campo de concentración, que era una fábrica de muerte, que la gente entraba, que le quitaban la ropa, ver las valijas, ver cómo separaban a los que servían para el trabajo, a los que después iban a morir, a los que no servían para el trabajo, que morían inmediatamente, ver las supuestas duchas donde se iban a bañar, pero que en realidad salía un gas venenoso que los mataba, y ver los hornos donde 10 minutos después de haberlos asesinado, los incineraban. Y realmente que Europa conserve eso es imprescindible para evitar nuevamente la tragedia. Y está castigado, por ejemplo, en Alemania, el negacionismo. Es decir, es un delito negar
lo que ha sucedido. No es delito en nuestro país, pero me parece fundamental que uno sepa que los debates son falsos, los ejes no son correctos y lo que estamos discutiendo aquí es si el Estado fue clandestino, torturador, asesino y violador y si esos son o no delitos de lesa humanidad como los condenó la justicia. Y voy a terminar con algo que dijo en el juicio de las juntas, en la acusación que hace el fiscal Estracera. La parte más popularmente conocida es la frase que dice: señores jueces, nunca más. Pero está precedida por un análisis que dice: los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y del exterminio del adversario y fracasamos. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Es decir, memoria, justicia, y la justicia trae la verdad. Esto es lo que ha pasado en la Argentina. Acá tuvimos una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad. Por eso nunca hay que dejar de recordar memoria, verdad y justicia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, siempre tan preciso. Habrán visto que teníamos anunciada a Grisel Adasi. Se disculpa con todos, tuvo un inconveniente de último momento, deja saludos. Ella es docente titular, pero del Departamento de Salud, da en enfermería, en la carrera de enfermería y de medicina, y desde sus materias también realizan visitas al predio de la ex-ESMA, y ella estaba muy entusiasmada en poder contarles esa experiencia, pero quedará para próximas actividades. Así que le vamos a dar la palabra ahora a Néstor Mancini y a Valeria Barraza. Néstor es comunicador, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Integra el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone y el programa Universidad y Derechos Humanos de la Universidad de Quilmes. Es representante en la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Fue miembro fundador y coordinó la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. Integra el comité académico del concurso de crónicas que estamos lanzando en el día de hoy y que ahora nos van a contar un poco en qué consiste. Y además fue uno de los impulsores al interior de la Universidad de Quilmes de un convenio que firmamos la UNPAS y la UNC el año pasado para realizar actividades en vínculo con la lucha de abuelas y el derecho a la identidad. Y en el caso de Valeria, Valeria es licenciada en Trabajo Social, es docente aquí en la UNPAS de la materia Prácticas Preprofesionales en la licenciatura de Trabajo Social, ha ejercido distintos roles en la universidad, integra distintos proyectos de extensión y de investigación vinculados a abuelas e integra el jurado del concurso de crónicas que les mencionamos sobre visitas a sitios de memoria y ha estado muy involucrada en su elaboración. Así que le brindamos la palabra a los colegas. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar, por el silencio, por la atención. Gracias a este panel tan rico. Bueno, yo les voy a contextualizar un poquito, para después darle la palabra a Néstor, sobre el marco del concurso. Como dijo Pau, desde el año 2016, la UNPAS, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, viene desarrollando diferentes actividades para promover la lucha de abuelas y el derecho a la identidad en particular, tanto proyectos de extensión, de investigación como de docencia. Y en ese marco, hace unos años, impulsamos un proyecto de investigación que se llama Identidad en Redes, que tiene como objetivo compilar, clasificar y divulgar todos los proyectos
que se realizaron en el nivel superior de enseñanza, en vínculo con abuelas y con la lucha por buscar a los nietos. Bueno, desde ese lugar es donde la UNPAS ha podido vincularse con diferentes actores, no solo al interior de la UNPAS, para poder crear el repositorio, que implicó integrar diferentes áreas a través de un trabajo colaborativo, y con ese ánimo también necesitamos de otras universidades para poder nutrir a este repositorio que nosotros, ahí no sé si se ve, pero está la página web, que los invitamos a que se metan, que vean todas las producciones que hay, y necesitamos mantenerlo vivo. Por eso empezamos a pensar diferentes estrategias para divulgar, y una de las tantas estrategias que pensamos es justamente este concurso que ahora nos va a contar Néstor, que nació un poco por la inquietud de los que acompañamos algunas de las visitas a la ACSESMA, cuando los estudiantes volvían muy atravesados por esa visita. Entonces, bueno, qué lugar a la palabra de esas experiencias podíamos dar, y en sintonía con este trabajo colaborativo que venimos firmando convenios con otras universidades, en qué podemos colaborar, surge esta idea. Bueno, ahora cedo la palabra a Néstor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que agradecidos aquí a la casa que nos cobija, a la UNPAS. Antes de ir a las condiciones, muy breve, chiquito, creo que todas las universidades, o muchas, fuimos aprendiendo y nos fuimos contagiando del trabajo de todas las enormes mujeres, que algunas muy mediáticamente ya las tenemos tan identificadas, como Estela, bueno, como Norita, que hace tan poco que la estamos extrañando, y Tati y tantas. Y creo que ese contagio es lo que nos ha puesto también dentro de las universidades a pensar que la formación no puede ir por cualquier carril, digamos, no puede transitar a veces por lo que fueron algunas políticas en algunos momentos de la democracia, que apostaban meramente a lo mercantilista, a lo capitalista, a lo meritocrático, sino que pudiéramos empezar a formarnos todos, compartir, los que estamos desde uno u otro lugar, estudiando o tratando de brindar compartiendo algún tipo de conocimiento, para que podamos realmente formarnos con lo que llamamos por lo menos un paraguas que nos habilite y nos contagie también a nosotros a compartir con otros una cultura un poco más respetuosa de todos los que nos rodean. Y sobre todo lo que aprendimos también de abuelas es que es un trabajo paciente, perseverante, que no se acaba, y que tal vez la impaciencia nos puede jugar en contra, a veces decir, bueno, ya no quiero seguir. De tantos pequeños fragmentos como los que nos contaba recién Juan Pablo, es que se fue encontrando, no solamente para que restituyeran la identidad de nietos, sino para saber de tantos. Miren, simplemente lo menciono al paso y voy a las bases. El martes nos tocó compartir en Quilmes, ahí hay 2 sitios que fueron centros clandestinos de detención: el sitio de la memoria de Quilmes, que está ahí muy cerca de lo que sería la manzana histórica, y otro en una localidad que se llama Don Bosco, que se llama Puesto Vasco. Hasta el momento, en estas décadas que tenemos de democracia, se han ido elaborando un informe que hasta el martes llegó a la lista, que solamente en Quilmes hubo detenidos, desaparecidos y hasta asesinados 410 personas. Solamente en Quilmes. Digo, si uno inclusive pensara en términos matemáticos, cuando se ponen a discutir como si fuéramos al supermercado, decir no fueron 30.000, fueron 7.000, digamos, también ahí uno podría encontrar que es poco creíble ese intento de terminar cosificando algo tan valioso como es el sujeto, como es la persona. Y bueno, nosotros agradecidos en el caso de la Universidad de Quilmes, pero no somos los únicos a los cuales
nos contagiaron abuelas y sobre todo la UNPAS, porque también participa la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Avellaneda, la de Quilmes, en este caso desde donde provengo, la Agencia de Noticias de Ciencia y Comunicación de la UBA, la ANCOM, y que nos permite entonces lanzar este concurso de crónicas, porque también es eso lo que se propusieron abuelas. Fíjense, yo creo que capaz que Pablo en esto de querer ser sintético pero no compartir, ya lo ha dicho tantas veces Estela, ya se han preparado porque ellas saben que bueno, en algún momento parten, y por eso nació también Hijos, y por eso tantas organizaciones para que esto que estamos compartiendo este ratito con ustedes y que hacen tanto en tantos lugares, contagia que no perdamos la memoria que decía Gustavo recién, ¿no? Entonces, este concurso de crónicas sobre visitas a los sitios de memorias del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, es decir, del 76 al 83, tiene como objetivo entonces contribuir a eso, a que construyamos juntos, culturalmente y sobre todo información en un tiempo donde tenemos tanta sobreabundancia de información, pero a veces no hemos tenido suficiente transmisión en algunos ámbitos de todo lo que pasó. O nos has dicho, bueno, ya pasó hace tanto, ¿por qué seguir ahí recordando? Entonces, para nosotros es sumamente valioso. Y eso también lo habilita porque los sitios de memoria, el principal que conocemos, incluso declarado Patrimonio de la UNESCO, la ex-ESMA, tiene habilitación también por ley, la 26691, que fue sancionada en el año 2011. Ahí entonces esos sitios es donde se encuentran todas esas pruebas de los juicios que mencionaba Gustavo y que siguen los juicios de lesa humanidad. Es decir, nosotros tal vez tenemos y hemos visto hasta la película 1985, ahora en los últimos años y tantas otras llevadas al cine, por ejemplo, pero siguen los juicios, felizmente, más allá de lo que podamos estar descreídos de cómo está funcionando la justicia o no, siguen. Entonces, estos espacios son los que arrojan luz, los que también movilizan, por supuesto, preguntas, y en ese marco entonces es que Abuelas, en conjunto con las universidades, a partir del proyecto que recién mencionaba Valeria, aquí desde UNPAS, nos ponemos en marcha y gustosos nosotros nos hemos sumado para colaborar en la difusión y en poder, bueno, contagiarlos a ustedes para que escriban. ¿Qué pueden escribir? Las condiciones. Aquí el formato que está pensado es que puedan escribir un relato breve, una especie de crónica, donde puedan contar en la visita que hayan hecho a la ex-ESMA o algún otro sitio de memoria sobre el lugar que visitaron, las personas, en todo caso, con las que se encontraron, las que le transmitieron, lo que les ha provocado emocionalmente, detalles, reflexiones y tal vez algunas preguntas que les puedan servir. Ninguna pregunta muy difícil. ¿A qué sitio fuiste para identificarlo? ¿Con quién? ¿Con quiénes fuiste? Además, a lo mejor con compañeros de cursada, con profes, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos tuviste durante y después de tu visita? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué pensaste? ¿Qué significó para vos la visita al sitio? Si le contaste a otro de la visita, ¿a quién? ¿Cómo se lo contaste? Bueno, y si te parece importante conocer los sitios y por qué. Ahí la extensión que ustedes tienen pueden escribir una carilla o hasta 5 carillas. Esa es un poco la métrica sobre la cual uno se puede poner ahí a bosquejar en un papel, primero ideas tal vez sueltas y después empezar a darle un vuelo narrativo. ¿Cómo pueden participar? Bueno, ahí yo para no complicarlo tanto, el tipo de fuente, todo eso, creo que está ahí en la Filmina, Valeria. No está en la Filmina, pero está en las bases y condiciones. Acá, ahí muestra la dirección donde pueden entrar y encuentran todas las bases y condiciones. Y sobre todo alentarlos a que también pueda haber una escritura colectiva, juntarse de hasta 4 personas. Tal cual. Que siempre es más fácil, ¿no? Más amable poder escribir con otros. En ese sentido, por ejemplo, pueden escribir en el
caso de lo que lo quiera hacer individualmente también, pero si no en grupo, como decía Valeria, estudiantes y graduados, por ejemplo, recientes del nivel superior. También pueden participar docentes y o investigadores, también escribiendo, produciendo su crónica. También no docentes, personal administrativo, seguramente ustedes conocen a tantos aquí en la UNPAS, que todos los días le abren la puerta, que todos los días los reciben, que todos los días les permiten encontrar sitios amables. Y también a toda la ciudadanía, es decir, a un vecino que ustedes le quieran contagiar, che, vos fuiste, ¿te acordás cuando fuiste? ¿No querés que escribamos algo? Contemos. No lo guardemos solamente para sí, porque la construcción colectiva, y eso también lo fuimos aprendiendo en la Red de Derechos Humanos de la que hablaba recién la querida Paula, las universidades, que a veces incluso solita una universidad no tiene tanto impacto como cuando lo hacemos en conjunto varias. Entonces, repito, pueden escribir dos estudiantes, pueden escribir graduados recientes del nivel superior, pueden escribir docentes o investigadores, también no docentes, personal administrativo o cualquier vecino o vecina que ustedes quieran también contagiar. Y en ese sentido, entonces, las producciones, claro está, tienen que ser lo que llamamos originales, es decir, no algo que a lo mejor ya escribieron y ya lo tenían publicado, lo difundieron, sino que parta un poco de este momento actual. Y bueno, ya un poco avanzaron, hay un comité compuesto por representación de las universidades que recién mencionabas, va a haber premios, se van a seleccionar una crónica por cada una de las categorías que mencioné, para que sea publicada en la página web del repositorio que mostraba Valeria ahí en la pantalla. Y el trabajo además va a ganar 2 entradas para un bien cultural, un espectáculo nacional que va a estar sujeto a la confirmación que haga el comité académico y también o libro. Y también menciones especiales, 2 por cada categoría. Y como todo concurso, lo que ya se anuncia es que, bueno, en el caso de todos los que participan, están aceptando que el producido, ese texto que ustedes compartan, después, por ejemplo, la UNPAS tiene la posibilidad y el derecho cedido por todos los que participan de que lo pueda publicar, además del repositorio, si por ejemplo más adelante quisiera editar un libro, etcétera, etcétera. Bueno, los nombres del comité creo que no hace falta por ahora. Y el tiempo, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hoy se lanza, es decir, a partir de este mismo momento, hasta el último día de mayo. Es decir, tenemos un par de meses bien larguitos como para poder aprovechar, escribir, y los resultados, es decir, los que hayan sido seleccionados, van a ser difundidos a fines de julio, el 28 de julio de 2025. Creo que no me olvido de nada. No sé, Valeria, corregime. No, no te olvidaste nada, todo muy prolijito. Después vamos a tener aquí unos flyers por el que está interesado y quiere seguir viendo las bases y condiciones, así ya se llevan la página web y no se olvidan, y ya agarran a otro que esté al lado y lo suman a escribir la crónica. Y nosotros en el flyer pusimos que nos interesa tu crónica para escuchar tu voz, lo que pensaste o sentiste en alguna visita o actividad a algún sitio de la memoria, porque creemos que tus palabras son un puente entre la experiencia personal y el pensamiento colectivo. Así que bueno, con ese espíritu de seguir la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, es que los invitamos a que se sumen. Bueno, y nada más. Y a escucharlas. Bueno, muchas gracias Valeria y Néstor. Le vamos a dar la palabra ahora a Celeste Castiglione. Ella es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología. Es nuestra coordinadora en el Núcleo de Políticas de la Memoria, Identidades y Derechos Humanos del IESCODE. Además de ser docente investigadora de la UNPAS, es investigadora independiente del CONICET.
A Celeste seguramente la conocerán porque se especializa en migraciones, tiene actualmente un trabajo de investigación que se titula Las migraciones desde el final, la muerte y sus rituales, discursos, prácticas y emociones en grupos migrantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el municipio de José Cepaz. Tiene, por supuesto, varios libros y capítulos de libros editados, y hoy nos va a compartir un trabajo que ella realizó sobre panteones de desaparecidos que encontró en cementerios de la provincia de Buenos Aires, que es un trabajo muy interesante que estuvo realizando. Y por supuesto, además, Celeste es miembro del comité académico del concurso que acabamos de comentar. Así que le dejamos el micrófono a ella. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería preguntarles un poquito si ustedes sabían que acá en José Cepaz se habían fabricado autos. ¿No? ¿Motos? ¿Dulces de exportación? El gran y importante golosina o chupetín que teníamos cuando éramos chicos, que se llamaba Topolín. Que acá había también una fábrica de metalmecánica que cuidaba a sus empleados, que le daba bonos de Navidad, que daba una suerte de un cuidado paternalista, se puede decir también, pero que acá ha sido un lugar en donde las fábricas fueron muy importantes, pequeñas, se hacía soda, se hacían jabones, había una fábrica también, tambos y lecheras, de todo, más domésticas y otras un poquito más elaboradas. Bueno, un poco eso de lo que se quebró fue a partir de 1976, que es la segunda pata que tiene la última dictadura cívico-militar, que tuvo que ver con la implementación del neoliberalismo. Toda, de alguna manera, las consecuencias de ese neoliberalismo las estamos viviendo ahora. Así que cuando busquemos un responsable también de por qué la Argentina no es Australia, no es Canadá y demás, pensemos que la implementación de este modelo, este quiebre en la forma de trabajar y de implementar y de cuidar al trabajador, se quiebra en 1976 también con esta dictadura. Esto que parece, y no todo el mundo lo comenta o no le damos la importancia necesaria, tiene algo axial en nuestra vida cotidiana. Porque uno puede pensar, bueno, yo no tuve un desaparecido, no tuve un pariente, no tuve un amigo, no tuve nada, pero el neoliberalismo sin duda a ustedes los atraviesa y lo conviven día a día con ello. Todos convivimos con eso. Es un modelo que rompe la estructura del trabajador, que rompe la psiquis y que atraviesa todos los espacios de nuestra vida cotidiana, haciéndola más y más miserable. Por eso hay que ponerle también la necesaria resistencia a esto. Hemos tenido gobiernos que trataron de resistir esta situación y ahora tenemos uno que nos avasalla con estas políticas. Entonces también, no quería dejar de mencionarlo porque estos espacios simbólicos de resistencia, en donde, por ejemplo, un busto de una persona que trabajó en pos de los trabajadores, investigó y demás, es sumamente importante y va mucho más allá de romper el busto, sacarlo, cambiar un nombre y demás. Por eso también cuando yo empecé esta investigación que tiene que ver con cómo se encuentran las minorías en los espacios, porque el mundo es finito. Finito quiere decir que no hay un más allá ni podemos ampliar los lugares. Entonces, pensando en un lugar que es cerrado, que tiene sus límites, que tiene su periferia, su perímetro, como es un cementerio, ver un poco también cuál es el lugar que tienen algunos grupos dentro de estos cementerios. Y fue allí cuando uno va al campo, ir al campo quiere decir ir a investigar, ir a los lugares y ver qué pasa, siempre va a encontrar esa sorpresa. Sorpresa de que hay lugares que puede ser para maestros, puede ser para libros, puede ser para un médico reconocido, puede ser para cualquiera. El tema es que acá empecé a encontrar panteones vinculados a desaparecidos de distintos municipios y distintas ciudades. Entonces es un poquito lo que yo les traje para mostrar hoy y de cómo esto tiene que ver con la resistencia que se da a nivel simbólico y a nivel, en este caso, empírico y concreto, en un viejo panteón de maestros que, por suerte, se
se reconstruyó en función de Memoria, Verdad y Justicia en el cementerio de Mar del Plata. Pero no solo eso, porque el espacio público también nos impacta, que desde el inicio de la vereda se ve cómo llegar a ese panteón a partir de una señalización en la vereda. Así que si alguna vez están por allí, no dejen de visitarlo porque es hermoso el cementerio en sí mismo, en donde todo para nosotros tiene que ser un dato. Que haya un cementerio que haya logrado un panteón en un partido terminado, en este caso de General Pueyrredón, tiene que ver con esta lucha interna que se da también en función de reconocer la identidad y de esa parte de la historia que por lo general, te lo digo como socióloga, tratamos de sacar a la muerte, tratamos de sacar todo lo negativo y tratar de continuar la vida, porque esa es parte de la estrategia que tiene el neoliberalismo, que nos olvidemos un poco de la historia, y acá traerla y ponerla en sitio y conservada es sumamente importante. Entonces, en este caso, acá les muestro el interior va a tener algunos lugares donde gracias al equipo argentino de antropología forense se reconstruyó y se pudo ubicar, en este caso a través del ministerio, en este caso que era de Alicia Kirchner, lograron conseguir y reproducir este espacio específico para los que ya se encontraron y para los que están por reconocerse. En este caso tenemos el de 3 de febrero, que está ahí cuando uno entra en el cementerio lo ve hacia su derecha, también tiene un espacio por Malvinas, es decir, también es una parte de la historia que es necesario mencionar y traer a colación, pero que en este caso también lo que hace el municipio 3 de febrero no solamente es poner a sus vecinos, sino también dejar un espacio para los que se sigan encontrando. Esto lo hizo ¿cómo se llama? El intendente, no me salía la palabra, de 3 de febrero, con unas lindas placas. Cuando ustedes vayan al campo, siempre traten de tener en cuenta las placas porque nos dicen muchos datos acerca de cuándo, en qué momento se hizo, en qué tiempo y en qué espacio se lograron estas conquistas. En este caso, miren, tenemos uno de Florentino Ameguino, que es un partido de la provincia de Buenos Aires, un poquito alejado, un poquito pequeño, pero que acá en este caso han hecho una reproducción de los pañuelos blancos y también han hecho un espacio específico de placas para poner a sus hijos. Y acá tenemos uno del cementerio del partido del presidente Perón, les traje porque es un partido relativamente nuevo, que tiene en su interior una placa en donde se reconoce también a los vecinos que fueron desaparecidos en ese municipio. Acá tenemos uno que es muy importante, que es el de La Plata, que tiene por un lado el mausoleo de la Memoria, Verdad y Justicia y el otro vinculado a los que no se han encontrado aún, un lugar donde ir a poner flores, donde ir a decir unas palabras, donde también, como un sitio específico con mucha energía, con mucha potencia, como son los cementerios, así como también es la ESMA, nadie sale igual después de ir a la ex-ESMA. También estos lugares donde son de encontrarse, de decir algunas palabras y de saber dónde poner, como en otro momento también sería como el soldado desconocido, una flor para los familiares que aún no se han encontrado. En este caso, el de General Lavalle es un cementerio muy difícil de acceder, hay que hacer como una vuelta en la ruta y demás. Aquí se han encontrado los restos de Leonie Duquet y de Azucena Villaflor, entre otras personas que fueron traídas por justamente la corriente del mar y que fueron allí enterradas como NN hasta que el equipo argentino de antropología forense las encontró y las identificó. Y aquí hay una placa recordatoria con respecto a eso. Y por último, en San Vicente, en Córdoba, fíjense cómo también hay algunas placas en donde están los nombres y en otros que están a la espera del reconocimiento. Bueno, esto es un poco un recorrido, una edición que hicimos para este libro y también con mi tema, como bien decía Vale y Paula, yo trabajo el tema de las migraciones y acá les muestro un par de libros que justamente no saben que somos semillas con respecto a los 17 desaparecidos de la comunidad japonesa y otro de Cyril Yang, que es 22 vidas sobre los desaparecidos de la comunidad armenia. El de los judíos no me agarró, no salió bien el PowerPoint.
En definitiva, lo que nosotros trabajamos y que trabajamos en el grupo de investigación, de aquí agradezco que haya venido Noelia Villarruel y Miguel Ángel Ochoa, que son parte del grupo también, que trabajamos estos temas y que trabajamos también la memoria de José Cepaz del lado de las migraciones, pero también de lo que nos atraviesa como un tema que de alguna forma subyace, del cual todos somos parte de alguna forma, es que los muertos, y esto lo tomo, se lo robé acá a Vincient Desprez, que es una investigadora muy interesante, que trabaja mucho con metodología cualitativa, que es lo que hacemos nosotros, dice que los muertos solo están verdaderamente muertos si dejamos de darles conversación. Estos son espacios para darle conversación. Si no los cuidamos, los muertos mueren totalmente. Los muertos nos dejaron un trabajo, una tarea, una labor. De manera que los muertos entran en la vida de los vivos entre nosotros hoy en día y también cómo nos hacen actuar. Nosotros a veces actuamos en función de ciertas memorias, de ciertos recuerdos, de ciertos mandatos positivos, negativos, y actuamos en función de ellos, y por eso también hay que darles esa conversación. Y por lo tanto tampoco no se pierde lo que no se olvida. Así que cuando ustedes vayan por la avenida Gaspar Campos y encuentren una plaza de la memoria, sepan que tiene que ver con esto. Cuando ustedes vayan a la Casa de la Memoria y a Subiría, 4800 acá en José Cepaz, sepan que hay lugares en donde se reconmemora, les impacta, los sorprenderá todo lo que tiene que ver con esta simbología y con esta forma de resistir este neoliberalismo. No se olviden nunca de esa palabra, los va a ayudar un montón en la vida para entender por qué a veces el Estado puede ser, perdón la simplificación, malo. Malo con uno, haciendo políticas que son nocivas, que son malas, que nos enloquecen. Por eso también está bueno saber que hay una teoría detrás de todo esto, que la tenemos que estudiar, que la van a estudiar sin duda, y que tiene que ver justamente con entender cuáles son los hilos que nos quieren enloquecer y cómo también cuidarnos de ello. Eso es todo. Muchas gracias, Celeste. Muy interesante tu trabajo, como siempre. Le vamos a ceder la palabra ahora a Marina, nuestra vicedirectora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Marina además es docente investigadora del Instituto El IESCODE aquí en la UNPAS e integra también el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ella nos va a compartir unas palabras de cierre de esta actividad. Hola, buenas tardes a todos y todas. Más allá de que hago algunas tareas de investigación, hoy estoy en un rol más institucional, así que voy a hacer unas breves palabras de cierre. Y en principio, quería plantear dos cuestiones, partiendo de un agradecimiento principalmente a los docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales y también a todos los que integran hoy esta mesa, porque son aquellos que con esta actividad y otras actividades que se han desarrollado en estos últimos años, por ejemplo, el año pasado se hicieron en el segundo semestre una actividad que se llamó los derechos humanos y en el contexto actual. En el encuentro FAUATS de la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social que se realizó en la UNPAS, de la Regional Pampeana, que se realizó en UNPAS en el año 2023, en el segundo semestre del 2023, ya el tiempo vuela, así que uno no sabe muy bien. Por primera vez, también docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales que integran esta mesa, armaron un foro de trabajo sobre la temática de derechos humanos, las visitas que hacen nuestros estudiantes, principalmente de la carrera de trabajo social, pero también algunas visitas de estudiantes de la carrera de abogacía en la materia derechos humanos y garantías. Todas esas actividades contribuyen a mantener y a construir
también a seguir construyendo y manteniendo la memoria viva, ¿no? Y eso, digamos, principalmente nosotros decimos, bueno, el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales y más ampliamente la universidad tiene un compromiso indeclinable con los derechos humanos, con el derecho a la identidad, con los procesos de memoria, verdad y justicia, pero verdaderamente quienes encarnan, digamos, y actualizan continuamente esa memoria son, bueno, los docentes que acompañan esta mesa, bueno, en articulación también con otras universidades nacionales, con Abuelas de Plaza de Mayo, con otros organismos de derechos humanos. Entonces, lo primero que quería hacer era, nada, pedir un aplauso para, digamos, esta mesa y para todos ellos. La segunda cuestión que, a ver, yo ayer pensaba en los sitios de la memoria y en las visitas de los estudiantes a los sitios de la memoria que hacen en el marco de la materia legislación y derechos humanos. Y me venía, a ver, en principio en estos, desde el año 2019 hasta el año 2024, con 2 años en el medio de pandemia, tuvimos casi 400 estudiantes de la carrera de Trabajo Social que visitaron la ESMA. Y además, durante el contexto de pandemia, se hicieron también, digamos, algunos encuentros virtuales con cada una de las comisiones, con lo cual el número de estudiantes que se aproxima, digamos, a estos sitios de la memoria ha sido significativo en estos últimos años, sumado además a aquellos estudiantes que han ido desde el año 2017. Y pensando en pensaba en el concurso, pensaba en la experiencia de asistir a los sitios de la memoria y me aparecía un concepto que proviene de la antropología, yo soy antropóloga, que es el concepto de conocimiento encarnado. Es decir, un concepto que proviene de la fenomenología, pero que básicamente sostiene que nuestro conocimiento, nuestro primer conocimiento del mundo, de las cosas que nos rodean, de las relaciones, es un conocimiento corporal, sosteniendo que no hay una escinsión entre el cuerpo y la mente, sino que entre cuerpo y mente hay diálogo. Y pensaba, desde esta perspectiva se plantea que todo el conocimiento del mundo es un conocimiento encarnado, ¿no? Que conocemos los objetos primero a través de nuestro cuerpo y eso dialoga con nuestra mente. Y pensaba lo importante y por ahí que un poco lo traía Gustavo, lo diferente de conocer un sitio de la memoria desde, digamos, una perspectiva más teórica que se puede compartir en un aula, a conocer un sitio de la memoria desde la experiencia corporal. Entonces, a partir de esas experiencias, ese conocimiento encarnado que quienes han hecho visitas a sitios de la memoria, a lo que los invito es a tomar esas experiencias, ese conocimiento encarnado y convertirlos en crónicas o en relatos breves para poder presentar al concurso que están organizando desde el proyecto de Identidad en Redes. Y por supuesto a socializar el concurso. Nosotros desde el departamento vamos seguramente a difundir también la propuesta, está en las redes de la universidad, además de en la página que tienen armada desde el proyecto. Así que, bueno, nada, invitarlos a todas y a todos los estudiantes a seguir manteniendo la memoria viva, participando del proyecto, socializándolos, del concurso, perdón, socializándolos con compañeros y compañeras de la universidad o amigos, amigas que no sean, digamos, que no compartan con ustedes el espacio universitario, pero sí otros espacios, con familiares, con amigos, etcétera,
para seguir abonando a estos procesos de memoria, verdad y justicia. Gracias. ¿Escucha igual ahí? Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Marina. Aprovecho para agradecer que estoy viendo a Eliana, por allá la vi a Laura, Noelia, que ya la mencionó Celeste, por allá está Fabricio también, todos docentes, investigadores de nuestra casa, muy comprometidos con la temática. Fabricio además es director de unos proyectos internos que tenemos con abuelas, así que bueno, muchas gracias también por venir. Si les parece, tenemos 10 minutos antes de que tengamos que desalojar el salón para abrir un espacio para alguna pregunta, una duda, un comentario que quieran hacerle a todos en conjunto en el panel o a alguien en particular. Sin miedo, nadie muerde. Bueno, están tímidos. Igual al ingreso varios me dijeron que habían visitado con Gustavo, algunos que están cursando la materia, así que están prontos, otros que me comentaron que habían visto el concurso. Si no hay preguntas, no sé si alguien se quedó con ganas de aportar algo más. ¿No? Hoy le preguntaba a Valeria si uno puede contagiar a, por ejemplo, estudiantes o docentes, etcétera, por ejemplo, seguramente hay profesorados docentes cerca o también de otras universidades, así que chusmeen con todo el que encuentren ahí por ahí y pásenle esta data de que está el concurso, porque eso buscamos, colaborar con abuelas como colaboran tantísimas otras organizaciones. Gracias. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, vamos a dar por terminada la actividad de hoy, agradecerles nuevamente que se hayan acercado y aquellos que son ingresantes del SIU, me buscan a mí o a Valeria o a Celeste y tenemos ahí la forma que tienen para acreditarlo como extra clase. Y recuerden que hay actividades en el marco de la Semana de la Memoria hasta el viernes, así que pueden consultar la agenda. Todavía quedan actividades muy interesantes, de hecho nos vamos porque hay otra actividad que sigue que los invitamos también a participar. Gracias.